Qué gusto, hermanos, poder compartir una vez más con cada uno de nosotros este tiempo, un nuevo tiempo con Dios. Estamos agradecidos por la inmensa misericordia que Dios ha tenido para nosotros este día. Damos gracias por todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Recibimos la palabra de Dios con gratitud, con nuestro corazón abierto para poder recibir todo el alimento que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestro espíritu necesita de parte de Dios, y recibimos con gozo y con alegría la palabra que nos fortalece, que nos da ánimo y aliento para seguir adelante en nuestra relación con el Señor. Hoy vamos a hablar de una pregunta, vamos a tratar de encontrar una respuesta a una pregunta que quizá muchos se hacen hoy en día. Hoy podemos vivir experiencias en lo que es el mundo espiritual y podemos tomar conciencia de ello si realmente el mundo espiritual tiene la intención de acercarse a nosotros. Y entre ello nosotros nos hemos logrado hacer en más de algún momento esta pregunta: si realmente Dios está intentando hablar a mi vida, si realmente Dios se está acercando a mi vida, si Dios realmente tiene algo en este momento para decirme. Y quizás sea una pregunta que muchos se hacen, y es una pregunta que nos lleva a diferentes escenarios de nuestra vida. Quizá haya muchos que no creen que Dios realmente puede hablarle al ser humano. Quizá otros reconocen la palabra de Dios y reconocen que Dios está dispuesto a hablar a sus corazones. Quizá algunos reconocen que Dios le habla al ser humano, pero no están en una condición en la cual Dios pueda acercarse para poder hablar a sus vidas. Y otros que definitivamente reconocen que la voz de Dios es la voz que está a su alrededor, y quizá haya circunstancias de miedo o de favor a esa palabra, y pueden reaccionar de manera positiva o negativa a ello. Pero vamos a conocer un poquito más acerca de lo que es realmente si Dios está hablando a nuestras vidas en este momento. Y para ello vamos a poder responder algunas preguntas, y voy a mencionar la primera: ¿qué evidencias me llevan a entender que el mundo espiritual me está hablando? En muchas ocasiones nosotros podemos hacernos esta pregunta y llegar a entender su respuesta cuando logramos comprender que realmente el mundo espiritual está acercándose a nosotros. Y entre algunas características de lo que nosotros logramos entender o sentir es que nos sentimos sensibles a cualquier mensaje que la naturaleza, las personas, lo que está a nuestro alrededor nos está diciendo. Toma mayor sentido para nuestras vidas lo que pasa a nuestro alrededor, nuestro entorno. Cuando nosotros reconocemos eso, es una clara evidencia que el mundo espiritual está acercándose a nuestras vidas. No solo sucede en el contexto de un mensaje positivo, también sucede cuando el mundo espiritual se levanta en contra de nosotros con lo que son sus malos hábitos, sus malas enseñanzas, y está intentando establecer el reino de tinieblas en nuestra vida. También podemos comprender que somos sensibles a lo que es el mundo de pecado, a lo que es el mundo de maldad en este lugar, y por eso podemos definir claramente que nos sentimos sensibles cuando el mundo espiritual está hablando hacia nosotros. Podemos comprender que el mundo espiritual se acerca a nuestras vidas cuando nos sentimos insatisfechos, ya sea porque deseamos algo mejor o por lo que hemos logrado no es exactamente lo que es nuestro interior anhela recibir como estilo de vida, como éxito, como provecho para sí mismo.
Logramos comprender que el mundo espiritual está hablando a nuestras vidas cuando manejamos cargos de autoridad, cuando recibimos palabra de parte de Dios, cuando tenemos temor a esas cosas. Cuando nos logramos incluso sentir solos, podemos reconocer claramente que el mundo espiritual está abriendo su voz hacia nosotros. Y es hermoso porque el mundo espiritual se presta para hablar a nuestras vidas. Y cuando nosotros no logramos entenderlo con plenitud, viene a ser un mar eh, de confusión para nosotros. Vemos desorden en nuestro alrededor, sentimos que algo no está bien, que nosotros no estamos siendo realmente agradecidos y no estamos satisfechos con lo que nos está sucediendo. Pero la palabra es clara cuando nos habla que en los postreros tiempos los jóvenes y los ancianos verán sueños y tendrán visiones. Y esa es la palabra que Dios ha preparado para nosotros. Y cada vez nuestro espíritu está más sensible a lo espiritual, a lo que está aconteciendo en el mundo espiritual, tanto a la voz de Dios como a la voz de este mundo. Y por eso es importante que nosotros logremos establecer en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, lo que es realmente discernir la voz de Dios y la voz de este mundo. ¿Cómo podemos resolver ese dilema de cómo discernir la voz de Dios y la voz del mundo? Y es principalmente respondiendo a esta pregunta de ¿qué estoy escuchando realmente? Prestar atención realmente qué es lo que estoy escuchando, qué realmente me está diciendo esa voz, de quién o de dónde estoy escuchando esto. Cuando nosotros logramos comprender qué es lo que estamos escuchando, también logramos comprender de quién lo estamos escuchando. Quizá algunos reciben palabras de aliento y otros reciben palabras de ánimo, y podemos discernir y comprender en ellas de qué fuente estamos recibiendo estas palabras o estos mensajes. Podemos también hacernos la pregunta, ¿hacia dónde intenta dirigirme esto que estoy escuchando? Quizá hay algunos que están escuchando dirección que no sea de parte de Dios. Y ahí es donde podemos responder quién o de dónde estoy escuchando. Puede ser la voz del enemigo que también se haya disfrazado como una voz de luz, como lo dice su palabra, y entender hacia dónde me está dirigiendo puede ser una evidencia grande de reconocer si realmente lo que estoy oyendo es de parte de Dios o de parte de este mundo. Me acerca o me aleja a Dios. Es una palabra súper importante que usted tiene que comprender si realmente lo que usted está escuchando lo está acercando a Dios o lo está alejando de Dios. Y más adelante vamos a comprender qué nos acerca a Dios y qué nos aleja del Señor. Pero es importante que usted a simple respuesta pueda comprender si lo que usted está escuchando realmente lo está acercando a Dios o lo está apartando de Él. ¿Cómo nosotros podemos comprender esa voz si realmente es de Dios, si realmente es de este mundo lo que escuchamos? Y vamos a definir en algún número pequeño pero muy importante de cómo se puede discernir cada una de esas voces, que ambas son espirituales pero que nos acercan a lugares diferentes. Uno nos acerca al rey de este mundo y otro nos acerca al rey de reyes y señor de señores. ¿Cómo nos habla el mundo? En primera instancia podemos comprender que el mundo nos habla de atajos en la vida. Cuando nosotros recibimos un mensaje de alerta, porque es un mensaje de alerta, pero recibimos un mensaje que nos atrae al corazón, que nos atrae la mente, y dice la palabra incluso que ventana del cuerpo son los ojos, cuando cautiva nuestra mirada. Un mundo donde nos muestra los atajos, donde podemos robar para obtener, donde podemos manipular para obtener, donde podemos engañar a otras personas para obtener. Definitivamente podemos
discernir que ese mensaje que estoy recibiendo como instrucción en mi vida no viene de parte de Dios, sino que es la voz del mundo. Cuando nosotros logramos darnos cuenta de nuestra propia razón o darnos la razón a nosotros mismos, es otra característica fundamental de poder entender que el mundo nos está enviando un claro mensaje hacia nosotros y que no es la voz de Dios, porque el ser humano ha de encontrar la sabiduría, dice su palabra, a través de la multitud de consejos, pero realmente la sabiduría, dice el libro de los Salmos, viene de Dios mismo. Y el hombre, el ser humano, debe de pedir la sabiduría a Dios y no engañarse en su propio razonamiento, como también lo menciona su palabra. Y cuando los seres humanos nos sometemos a nuestro propio razonamiento, definitivamente estamos actuando o siendo dirigidos a la voz del mundo. Nos alimenta las ambiciones y los malos deseos. La voz del enemigo viene a traer alimento de ego a nuestras vidas. Cuando nosotros nos sentimos superiores a otras personas, cuando sentimos que somos capaces pero en nuestras fuerzas, fácilmente podemos discernir cómo el mundo nos fortalece con sus mensajes. Nos hace siempre alejarnos de Dios, que sentirnos independientes, y nos hace ser autónomos, ya sea de los campos espirituales, de los campos emocionales, de los campos de inteligencia, incluso de las palabras que podemos lograr nosotros manifestar en lugares de autoridad. Nos sentimos capaces y nos apartamos de la dirección de Dios. Nos hace adoptar el mundo y su desorden de pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos que hay placeres de este mundo que se han hecho parte de nosotros, logramos comprender cómo el mundo nos habla. Y si esa es la voz del mundo, quizá usted pueda decir hoy: logro comprender la voz del mundo, pero aún así no comprendo si realmente Dios está hablando a mi vida. Y cómo entender si Dios está hablando a mi vida. Hoy vamos a poder también aprender un poco acerca de cómo Dios nos está hablando. Hay infinidad de personas haciéndose esta pregunta. Quizá usted que me está escuchando ahí pueda quizá callar esta pregunta, quizá la conserve para su propio corazón, quizá la conserve para sí mismo, quizá no sea fácil hacerse esta pregunta o encontrar esa respuesta, pero hoy estamos aquí, quizá en un espacio aparte, quizá tú que estás ahí en tu casa, realizando alguna labor o en tu trabajo, y de repente te topas con este contenido y logras llegar al punto de responder esta pregunta de cómo nos habla realmente Dios a nuestra vida, cómo lograr comprender si lo que estoy escuchando es realmente de parte de Dios y cómo tiene sentido para mi vida ese mensaje. Y la primera evidencia que el Señor habla a través de su voz, la primera evidencia de que Dios está hablando a tu vida, y es que va a traer conciencia de lo que es el orden en tu vida. Cuando el Señor está hablando a tu corazón, realmente Él va a traer una dirección y va a manifestar realmente la condición de tu corazón y la condición de tus emociones y sentimientos. El Señor no va a contradecirse en ningún momento en su palabra, y es importante que podamos comprender que realmente Dios va más allá de solo alentar nuestro corazón con una palabra de motivación, sino que realmente va a traer un diagnóstico de lo que es nuestro corazón, de lo que es nuestro espíritu en la actualidad. Y el primer punto principal que nosotros debemos comprender es que el Señor siempre nos va a hablar con la verdad. Y eso es importante que cada uno de nosotros lo logre comprender, porque hoy en día las personas nos llenamos de mensajes, nos llenamos de palabras motivacionales, nos llenamos de esperanza, nos llenamos
realmente de palabras que nos traen aliento, que nos llenan de fuerzas, pero que no nos confrontan y que no son capaces de satisfacer la necesidad plena en nuestra vida, porque recibimos o, o nos hacen esconder áreas de nuestra vida que son las principales causas por las que nos estamos sintiendo de tal manera. Y el primer punto fundamental para reconocer la voz de Dios es que Dios siempre te va a hablar con la verdad, siempre te va a llevar a su palabra, siempre se va a dar honra en su palabra, siempre va a reconocer el valor que tú tienes y siempre te va a presentar la condición actual de tu corazón. Otro punto principal de la voz de Dios es que siempre nos va a hablar con una voz serena, apacible. Dios siempre va a llamarte hijo. Dios siempre va a tratar a tu persona como el hijo que eres. Quizá entre esa voz tú hayas corrección, pero vas a encontrar amor. Y digo esto porque quizá haya lugares donde el consejo aparentemente de parte de Dios viene a ser una ofensa, una instrucción brusca que realmente hace que la persona sea manipulada por esa voz, y ahí no está la voz de Dios. Quizá haya personas que se congregan o personas que están en su trabajo o personas que son manipuladas en una relación sentimental y hoy pueden decir que este orden, esta disciplina me acerca a Dios, pero realmente son heridos en su seguridad, son heridos en su carácter, son heridos en su formalidad y en sus decisiones personales. Y ahí no está la voz de Dios. Dios siempre va a corregirte en caso que Él lo encuentre necesario, pero también va a reconocer y nunca va a olvidar que tú eres su hijo, que realmente Él te ama y con su voz apacible va a llamarte hijo mío eres. Siempre va a hablar del orden de tu corazón, cómo está tu corazón. Si está lleno de pecado, Dios va a exhortar tu corazón, pero te va a fortalecer en el plano de salvación que Él ha preparado para nuestra vida. Él siempre va a indicarte realmente, va a acercarte personas, Él va siempre a intentar acercarte a Él, que tú te acerques a Él. Él no va a darte una palabra para que seas fuerte en este mundo, sino que el deseo de Dios es poder acercarse a tu vida y ser la fortaleza que necesitas para día con día. La voz de Dios viene a darnos o a hacer de nuestra relación con Él y nos acerca cada vez más a su presencia. Cuando nosotros podemos escuchar esa voz, ese mensaje a nuestro corazón que nos acerca a Dios realmente, usted puede discernir que esa es la voz de Dios. La voz de Dios no va a llenarte de riquezas, la voz de Dios no va a llenarte de placeres de este mundo sin reconocer que Dios va a estar ahí presente. Dios va a llenarte de riqueza, de promesas. Dios va a darte palabra de bendición y va a restaurar cosas en tu vida. Pero ¿dónde podemos entender que Dios te lo dio o Dios está hablando a tu vida? Y es cuando tú ves a Dios en ese plan. Y eso es una clara evidencia de que Dios está hablando a tu vida cuando Dios está en los planes que Él mismo te ha preparado. Así pasas de ser una persona que ha sido prosperada por este mundo a alguien que ha sido realmente prosperado por Dios. La voz de Dios siempre honra y respeta a Dios mismo. Hay personas que han logrado comprender que la voz de Dios siempre va a honrar la presencia de Dios mismo. Dios no va a dar exaltación a otro Dios ni a ninguna persona. Ninguna persona está sobre Dios, ninguna autoridad está sobre Dios, ningún mandamiento está sobre Dios, ninguna ley en este mundo está sobre Dios. ¿Y cómo podemos ver la justicia de Dios incluso en la justicia de este mundo? Quizá la palabra menciona que la justicia de Dios no mora en este mundo conforme a lo que el hombre establece, pero podemos ver que algo es justo, que algo es recto, que algo es de agrado para el Señor
cuando esto respeta y honra al Señor. Afirma su poder y deidad. Nunca se contradice. La palabra de Dios, de la boca de Dios, nunca se contradice. No te va a dar dos instrucciones. Puedes escuchar a dos personas hablarte, decir de parte de Dios, pero quiero decirte que Dios nunca se va a contradecir. Quizá tienes que comprender y llevar un poco más allá ese discernimiento y lograr comprender cuál de esas voces, si es que alguna de esas voces es de parte de Dios, y si no, qué intenta decirte el Señor a través de esto. Y si ninguna de esas voces es la voz de Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué el mundo está intentando dirigir mi vida? ¿Por qué no soy yo responsable de escuchar a Dios mismo? Quizás sea que no me estoy acercando a Dios, quizás sea que mi corazón se ha apartado de Dios y he llegado al punto que he necesitado depender de la voz de otras personas para escuchar a Dios. Y no es que esté malo escuchar la iglesia o los ungidos de Dios para poder escuchar a Dios, pero ¿qué está pasando con mi relación con Dios? Al punto de que hoy soy más dependiente de lo que otros me dicen acerca de Dios que de lo que yo conozco o escucho de su presencia. Nos muestra el camino para acercarnos a Él y no de cómo ganarnos la lotería o cómo obtener bienes de este mundo o cómo lograr alcanzar el éxito, el ser la persona más exitosa en este mundo y no tenerlo a Él en su corazón. Dios siempre nos va a hablar a través de sus ungidos, de su palabra, de sus tiempos que aparta con nosotros, pero nos va a llevar principalmente al éxito de una relación con Él, no tanto a solo lograr lo que está para nosotros en este mundo. Si es promesa de Dios, lo vas a alcanzar. Si es promesa de Dios, lo vas a lograr, pero en ese plan ahí va a estar Dios contigo. No solo es el hecho de convertirte en un hombre de bien o de éxito, sino que la voluntad de Dios te llevó ahí y significa para el mundo espiritual, para el reino de los cielos significa algo tu éxito. El diseño de Dios, hablando de la voz de Dios, y como te lo mencionaba hace unos minutos atrás, Dios siempre nos va a hablar con exhortación, nos va a llamar la atención de cómo está nuestra vida. Realmente cuando usted logra comprender si es Dios que nos está hablando a nosotros, podemos entender que es la voz de Dios. Cuando encontramos en ella exhortación, cuando no todo es aceptable, cuando las direcciones que recibimos de parte de Dios no siempre nos complacen a nosotros. La dirección de Dios siempre, y ese es algo bueno que lo logremos comprender, que la dirección de Dios siempre va a darle la razón a Dios, porque Él es el todo coherente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. La voz de Dios siempre va a traer consuelo a nuestras vidas. Dios siempre va a buscar darnos de su amor, va a tratar de va a limpiar nuestro corazón, va a sanar nuestro espíritu, va a proteger nuestra vida de las manos de las tinieblas, de las manos que pecan, de las manos que traen maldad a este mundo. Y Dios siempre nos va a dar perdón de cualquier falta cometida. Y Dios, a través de la consolación, va a restaurar la relación que tiene con nosotros y nos va a acercar a su presencia, y ahí podemos discernir realmente que es la voz de Dios lo que nos está hablando. Quizá haya personas que aman la naturaleza, quizá haya personas que aman leer la palabra de Dios o encontrar sentido en muchas cosas a su alrededor, y eso puede ser la voz de Dios, pero trae este diseño, esa palabra, ese mensaje te va a exhortar, te va a consolar, te va siempre a llevar a la situación de tu corazón y te va a dar una salida. Y otro punto muy importante de poder encontrar el diseño de la voz de Dios es que el Señor siempre va a entrenarnos para la batalla, siempre va a restituir lo que ha sido dañado en nuestras vidas y nos va a usar a nosotros como primer oficio para cualquier circunstancia adversa que podamos enfrentar, y va a traer
respuesta, incluso a través de las obras que salgan de nosotros. Y muchas personas aquí logran comprender que es el Señor mismo el que trae resultados a través de las decisiones que toman. Muchos esperan de otras personas que Dios traiga respuesta, que Dios hable a su vida, de que Dios traiga transformaciones, pero sin hacer nada a ellos. Pero la voz de Dios, el diseño de la voz de Dios siempre te va a hablar a través de tu vida, va a usarte en primer plano a ti. Dios siempre va a entrenarte para la batalla, siempre va a traer restitución a tu vida de todo lo que ha sido dañado, pero usándote a ti, porque el primer plano de parte de Dios es construir una relación con nosotros, es rescatar la relación de hijo que tiene con nosotros y volvernos a su presencia. Y con eso podemos comprender que la voz de Dios, la palabra de Dios, ha sido instruida de parte de Él para enseñarnos, para educarnos, para exhortarnos, porque nuestro Dios es fiel, nos ha perdonado, nos ha limpiado de toda maldad, dice la palabra. Voy a leerte este pasaje que está escrito en Juan 1:9 y dice: si nosotros nos acercamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, somos capaces, no de nuestra fuerza, sino somos capaces en el Señor de poder ser limpios de corazón, de poder limpiarnos de toda maldad. Yo quiero hacerte una invitación en esta hora. Ahí en el lugar donde tú estás, quiero decirte algo de parte del Señor. Es tiempo de restablecer una bienvenida a la voz de Dios. Es tiempo de darle la bienvenida a Dios para que Él pueda hablar a tu vida, que Él pueda hablar a tu corazón y que Él pueda acercarse a ti y traer de su voz, de su palabra, de tu alimento. Yo te voy a invitar ahí donde estás, que puedas hacer esta oración. Quizá hoy usted pueda ahí tomar la libertad de levantar sus manos, de cerrar sus ojos, de cerrar la puerta de su cuarto, de apartarse. Quizás si este es un audio que pueda pausar, usted pueda apartarse y tomar un espacio y escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Y en este tiempo nosotros podamos reconocer que hemos fallado delante de Dios. Nosotros hoy, Dios, estamos delante de ti, Padre, reconociendo que nuestro mayor anhelo es entender, Señor, si realmente tú estás hablando a nuestra vida, Dios. Nuestro mayor deseo, Dios, en esta hora es que podamos comprender si tú estás hablando, Dios, a nuestras vidas, y a través de ello nosotros, Dios, reconocemos que hemos tenido faltas contra ti, Señor, que nuestra vida ha sido una vida llena, Señor, de palabras, Señor, que no han traído edificación a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, tú nos limpias de toda maldad, Señor, si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos, Dios, de toda maldad, de todo pecado, Señor. Hoy presentamos delante de ti, Señor, nuestras confesiones, nuestras faltas, Dios, lo que ha desagradado tu corazón. Hoy lo ponemos delante, Señor, de ti, para que tú, Señor, nos limpies, Padre. Hoy renunciamos, Señor, a la voz del mundo, Dios, de la que nos hemos llenado, Dios, de lo que nos ha fortalecido por años, de lo que nos ha hecho caer día con día en trampas, Dios, que nos ha hecho caer, Señor, en tempestades, que nos ha hecho caer en maldiciones, que nos ha hecho caer, Señor, en desagrado y en desacuerdo contigo, Señor. Hoy damos, Señor, nuestros oídos naturales y nuestros oídos espirituales, Señor, para que tú nos hables, Dios. Hoy nos enfrentamos, Dios, a un dilema que no logramos discernir si la voz que escuchamos, que nos dirige en este mundo, es tu voz, Señor, o es la voz del mundo. Pero hoy prestamos nuestros oídos, Señor, naturales y espirituales, para que nuestro entorno nos hable a nuestro alrededor acerca de lo que tú tienes para nosotros, y tu propio, Señor, corazón nos hable a nuestro corazón, Señor. Hoy, Señor,
presentamos nuestras vidas, Señor. Nosotros nos presentamos delante de ti te pedimos, Dios, que nos hables. Háblanos, Señor. Hoy nos comprometemos, Señor, a escuchar tu voz, a estar más pendientes, Señor, de escuchar tu voz, a darnos la capacidad, Dios, de discernir tu voz, de discernir si realmente lo que escuchamos, Dios, es la voz tuya o es la voz de este mundo, Señor. Generamos, Señor, establecemos un compromiso, Dios, de buscar tu voz a través de tu palabra, Señor. Y enséñanos, Dios, a honrar la iglesia que tú has establecido, Dios, en este mundo, que tú has establecido, Padre, para llevar tu palabra, Dios, para ser la cabeza, Dios, de este ministerio que Cristo inició, Señor, para ser la iglesia, Dios, que restaura las naciones, Dios, y nos trae fortalezas a una relación contigo, Señor. Damos gracias, Padre, y reconocemos, Dios, que a partir de hoy la voz de Dios va a ser la voz que va a dirigir nuestras vidas y va a establecer el reino de Dios en nuestros corazones. Te damos gracias, Dios, por la inmensa misericordia que traes a nuestras vidas, Dios, y nos fortalecemos cada vez más en ti, Señor Jesús. Gracias, amado hermano. Dios te bendiga. Y yo puedo decirte con toda alegría, yo estoy agradecido con Dios por ver cómo está obrando en tu vida. Y yo estoy muy contento por ver cómo has tomado la decisión de acercarte a Dios, de presentar tu corazón delante del Señor y cómo has establecido un acuerdo con Dios, un compromiso con el Señor para oír su voz. Dios te bendiga. Estamos pronto a compartir una nueva palabra de bendición para cada uno de nosotros. Si te place aprender acerca de este medio, puedes seguirnos, puedes darle continuidad, puedes darle seguimiento, darle me gusta a estos mensajes y poderlos sobre todo compartir con personas que tú reconozcas que necesitan escuchar esto de parte de Dios. Dios te bendiga y estamos pronto a compartir una nueva palabra más de bendición de parte de Dios para nosotros. Dios te bendiga.